Hola nuevamente, muy buenas tardes a todos. Nuevamente gracias por acompañarnos en este webinar que preparamos para todos ustedes, donde compartiremos información de muchísimo valor en cuestiones de la geofísica y en cuestiones también de la búsqueda de agua. Este tema y esta serie de webinars lo realizamos en este mes, sobre todo para conmemorar lo que es el Día de la Tierra. A continuación, el maestro José Castillo, nuestro director de proyectos en GSG Geofísica, nos expondrá este tema y esta problemática que es la búsqueda de agua y cómo la abordamos en GSG Geofísica. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por asistir. A manera de indicación, por favor, todos mantener sus micrófonos apagados durante la charla. Si tienen alguna pregunta, las puede dejar en la sección del chat y al final de la plática las abordaremos, o si gustan, las pueden realizar encendiendo su micrófono al final de la charla. Entonces, bien, muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros para compartir información sobre este tema. Ok, gracias. Gracias, Juan. Pues bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos. Como ya es costumbre, GSG Geofísica cada mes muestra, digamos, un tema de interés. En este caso es la exploración hidrológica, oportunidades de la geofísica en la búsqueda de agua. Bueno, la exploración geofísica, oportunidades de la geofísica en la búsqueda de agua. En sí, antes de empezar la plática, me gustaría decirles qué es GSG Geofísica, o sea, a qué nos dedicamos. En este caso, GSG Geofísica es una empresa que por más de 20 años ha estado trabajando con los métodos geofísicos para la caracterización del suelo. ¿Sí? Y obviamente para obtener información valiosa para nuestros clientes para que tengan o tomen mejores decisiones con respecto a las características del subsuelo. ¿Qué servicios cuenta GSG Geofísica? Bueno, tenemos servicios de exploración desde el punto de vista minero, hidrología y también algunas cuestiones de patrimonio cultural, como es cuestión de búsqueda de yacimientos arqueológicos. La ingeniería, dentro de lo que es el servicio de ingeniería de suelos o ingeniería de suelos, tenemos lo que es geotecnia, mecánica de suelos, y obviamente en los últimos, o más bien el año pasado, introducimos un nuevo servicio que es la caracterización de suelos para la agricultura de precisión. ¿Sí? Y obviamente también caracterizamos el suelo para de alguna forma ver o encontrar plumas, la distribución de las plumas de contaminación, todo esto en lo que es el servicio de ingeniería ambiental. ¿Sí? Otros servicios con los que contamos es la venta de equipo geofísico o equipo en geociencias por lo general. También ofrecemos a nuestros clientes adquisición de datos geofísicos. El servicio de gestión de riesgos que tiene GSG Geofísica va encaminado a la elaboración de atlas de riesgos y obviamente como un apoyo para el ordenamiento del territorio y también para la planificación urbana. La consultoría y capacitación es otro de los servicios que GSG Geofísica pone a su disposición. ¿Con qué métodos abarcamos todos estos servicios? Bueno, utilizamos los métodos de percepción remota, análisis de imágenes satelitales en la plataforma Landsat o Sentinel. ¿Sí? También nos apoyamos con el análisis de mapas aeromagnéticos existentes y obviamente también realizamos la magnetometría terrestre en sitios donde es necesario. También aplicamos los métodos geofísicos para la parte de la exploración minera, agua subterránea, como es el caso de hoy, y también lo que serían las tomografías eléctricas y la polarización inducida. Dentro de la búsqueda de cavidades o tuberías sepultadas, utilizamos mediciones de georradar dentro de lo que serían los métodos electromagnéticos. También algunos métodos complementarios son los métodos geoquímicos, tales como difracción y fluorescencia rayos X, para poder determinar los elementos, ya sean las cuestiones de muestras de agua o muestras de suelo o análisis de roca. ¿Sí? Dentro de lo que sería el servicio de sísmica o los métodos sísmicos más bien, dentro del servicio que ofrecemos para la cuestión de ingeniería de suelos,
estos métodos sísmicos juegan un papel importante porque nos permiten conocer parámetros dinámicos del suelo a través de la refracción sísmica o de la refracción de microtremores. Contamos también para un análisis sismotectónico de un sitio, de los sitios específicos, con la finalidad de identificar fuentes sísmicas activas y obviamente estimar los efectos de sitio en las diferentes obras civiles existentes o que donde se requiera. ¿Sí? Complementamos todos estos métodos con los métodos radiométricos, que es el de espectrometría, principalmente espectrometría de rayos gamma. Ok, entrando en materia con respecto a la plática de hoy, que es la exploración hidrogeológica, los métodos geofísicos en este campo ofrecen una gran ventaja, pues nos permiten conocer la distribución de los acuíferos, su espesor, su profundidad. Y esto nos permiten al cliente tener una información mucho más veraz y precisa para poder tomar decisiones, incluso para poder de alguna forma generar el expediente para una concesión para explotación de agua subterránea. Es claro que cada día o todos los días o día a día la demanda de agua es mucho mayor. Las ciudades están creciendo y están demandando mucho más agua. La industria necesita mucho más agua. La agricultura necesitamos producir alimentos, por lo tanto también requerimos agua. Las actividades antrópicas en general pues requieren agua. Por todos lados el agua es vital. Por lo tanto, y día a día también el agua va escaseando. O sea, los cuerpos de agua superficiales los estamos contaminando, no los estamos botando. Entonces, eso es una realidad y es a lo que nos enfrentamos. Una amplia demanda de agua, acuíferos sobreexplotados precisamente por esta demanda, ¿sí? que existe. Ya los acuíferos ya no son capaces de soportar toda esa agua o toda esa demanda que necesita la sociedad. Y los niveles estáticos están cada vez bajando más a mayor profundidad y esto trae como consecuencia un costo elevado de la perforación porque ahora hay que bajar mucho más profundo para poder encontrar estos estratos. Es un hecho de que esta sobreexplotación, bueno, sobre todo la falta de recarga de acuíferos, pues se debe también a que es mucho más la extracción que se le extrae al acuífero que lo que recarga. Debido a muchos factores, ya la recarga no es lo misma, ¿no? Entonces, también en acuíferos costeros tenemos otro problema, es el problema de la intrusión salina. En estos acuíferos, generalmente, también por la demanda de agua y la extracción desmedida de agua, estamos extrayendo una gran cantidad de agua, pero también estamos succionando el agua de mar. Por lo tanto, con el tiempo, el agua de mar alcanza los pozos de producción y tenemos ya ese problema de agua salada en ese tipo de cosas. O sea, todo este proceso es lo que se le conoce como intrusión salina. Los métodos geofísicos también pueden determinar esa línea entre lo que es el agua salada y el agua dulce, y obviamente poder de alguna forma tomar medidas para corregirlo. ¿Sí? Entonces, son algunos problemas que nos estamos enfrentando hoy en día, ¿sí? De la escasez de agua. Entonces, para poder de alguna forma, como dijimos, que ya los niveles estáticos están cada vez mucho más profundos, necesitamos técnicas pues más sofisticadas para poder de alguna forma alcanzar esas profundidades y obviamente tener acceso a esos acuíferos profundos. Para eso los métodos geofísicos son realmente muy útiles para poder encontrar la distribución de esos acuíferos profundos. Dentro de la diversidad de métodos geofísicos que existen, los más utilizados en la exploración hidrológica por lo general son la percepción remota. Con este método de percepción remota lo que tratamos de identificar son zonas de humedad del suelo, zonas de vegetación, zonas donde haya evidencia de que hay humedad. Si sumamos toda esta información que nos proporcionan las imágenes satélites o la interpretación de las imágenes satelitales, junto con el análisis de los mapas magnéticos o aeromagnéticos, ¿sí? Donde a través de estos podemos ver las cuencas o definir cuencas o estructuras asociadas a esta humedad y poder generar mapas de densidad de fracturamiento por donde pudiera infiltrarse el agua. Entonces,
seleccionamos sitios adecuados o de mayor probabilidad de contener agua en el subsuelo. ¿Para qué? Para poder, con otro tipo de métodos ya mucho más puntuales, ya no tan extensos de análisis, extensión o de gran visión, como es la percepción remota y los aeromagnéticos, sino ahora a través de la selección de estos sitios con condiciones favorables por la humedad o la red de fracturamiento que ya se identificó con los métodos de percepción remota y métodos aeromagnéticos, pues canalizamos métodos todavía mucho más puntuales, métodos terrestres que podrían ser el mismo levantamiento magnético terrestre para definir todavía con mucha más precisión en la red de fracturamiento, o ya directamente a buscar las características o la profundidad del acuífero o del estrato saturado a través de métodos eléctricos, uno de los métodos más comunes para buscar el agua subterránea. Dentro de estos métodos eléctricos podría ser el más común, como les dije, el sondeo eléctrico vertical, o también alguna tomografía eléctrica resistiva o la polarización inducida, ¿sí? Que últimamente también está aplicándose para cuestiones y determinación de características hidráulicas en los suelos. También con el método electromagnético, a través de los sondeos electromagnéticos tipo TEN, entonces también son algunos métodos que también son factibles de aplicar en la exploración geohidrológica o para la búsqueda de agua subterránea. Obviamente todo este estudio geohidrológico tiene que apoyarse en varias disciplinas, ¿no? Obviamente tenemos que ubicar el sitio en lo que es la cuenca hidrológica. ¿En qué parte de la cuenca hidrológica? ¿Estamos en la parte en la zona del parteaguas, o estamos en la zona de transmisión o de conducción del agua, o estamos en el área de almacenamiento del agua? ¿Sí? Obviamente también aunado a cómo es o en qué posición está el sitio con respecto a los escurrimientos superficiales, de tal manera que eso es importante. Los cuerpos de agua superficiales nos permiten, digamos, humedad al subsuelo, permiten infiltrar la humedad de la superficie hacia el subsuelo. Obviamente es importante ubicarnos en qué parte estamos, sumado también a la información geológica. Es fundamental para poder ver si toda esta humedad existente, ya sea la precipitación que cae dentro de la cuenca, a través de los escurrimientos superficiales o a través del nivel de infiltración, donde este nivel de infiltración va a estar también, bueno, no caracterizado, sino que va a ser un factor importante en las características litológicas existentes, si son suelos que son impermeables o que son suelos porosos y permeables que permitan la infiltración a niveles de profundidad, ¿sí? Para poder de alguna forma llevar a cabo la recarga de los acuíferos. Entonces es importante conocer la ubicación, conocer la red superficial de escurrimientos y obviamente las características geológicas del sitio. También sumado a ello, si ya tenemos información existente de los barrenos que se encuentran dentro de la zona o de la cuenca, que ya están explotando un cierto acuífero, pues es importante contar con esa información. Y si también contamos con la piezometría, todavía nos da mayores elementos para poder correlacionar con la información geofísica. Hay que recordar que la geofísica o los métodos geofísicos son métodos indirectos que a través de mediciones en superficie inferimos las condiciones estratigráficas del subsuelo. Mientras más información tengamos para poder hacer esas correlaciones, nuestras interpretaciones serán mucho mejores y apegadas más a la realidad geológica. Obviamente también cuando la brigada sale a campo es importante que la brigada en campo haga levantamientos de cuáles son las condiciones litológicas del sitio donde se está midiendo, ver si existen algunas estructuras geomorfológicas, incluyendo vegetación, para poder de alguna forma complementar la información tanto regional como local para poder tener una mejor interpretación de los datos geofísicos, en este caso de los datos geoeléctricos. Bueno, como les comentaba, en el caso de GSG Geofísica aplicamos el método geoeléctrico en su modalidad de sondeos eléctricos verticales o en algunas ocasiones tomografías eléctricas. En el caso de los sondeos eléctricos verticales,
Estos se llevan a cabo a través de la inyección de corriente eléctrica en dos electrodos llamados de corriente, y se mide una diferencia de potencial en los electrodos llamados de potenciales. Y entonces, la profundidad de exploración que tiene este método está en función de la abertura de los electrodos A y B. Y entonces, conforme más abrimos los electrodos A y B, generamos un espacio o un semiespacio mucho más amplio y obviamente ganamos profundidad desde el punto de vista teórico. O sea, la abertura AB es una profundidad teórica. Obviamente, la resistividad, bueno, lo que se mide es la corriente inyectada y la diferencia de voltaje, que relacionada a través de una ecuación que está en función también de la distancia de los electrodos, podemos calcular la variable que llamamos resistividad aparente, que no es otra cosa el reflejo de todo el comportamiento eléctrico de todo el semiespacio que estamos generando con las aberturas de los electrodos A y B, ¿sí? Obviamente que toda esta información obtenida a través de la medición de la corriente eléctrica y su transformación a través del voltaje y del factor geométrico que me da el arreglo que estoy utilizando, puedo convertir toda esta resistividad aparente a través de un software especializado en las diferentes capas que componen el subsuelo, ¿sí? Estas capas, este comportamiento, esta transformación a través de estos softwares especializados y la correlación que puede tener la respuesta eléctrica con todas las condiciones geológicas y de humedad que tiene el sitio me permite elaborar secciones estratigráficas o electroestratigráficas, porque están formadas a través del comportamiento eléctrico, ¿sí? O columnas electroestratigráficas que me permiten ver de manera puntual cómo es la estratificación en un punto. Y obviamente las variaciones de la corriente eléctrica o de la resistividad aparente que me permite asociar estos valores de resistividad con el comportamiento de la corriente dentro del subsuelo. Hay que recordar que la corriente eléctrica se transmite se transmite mejor a través de zonas húmedas. Por lo tanto, aquellos suelos que son secos van a tener una resistencia mayor al paso de la corriente eléctrica con respecto a aquellos suelos que presentan un grado de humedad o están saturados, van a permitir con mayor facilidad que la corriente eléctrica pase a través de ellos. Por eso, esta correlación entre bajos resistivos y alta resistividad pues me puede dar una correlación perfectamente buena, ¿sí?, con respecto a estratos saturados o a estratos secos, ¿sí? Obviamente, para poder llegar a ese tipo de interpretaciones necesitamos información geológica que me permita hacer una buena correlación. De ahí la importancia de lo que le comentaba anteriormente, de toda la información que yo pueda recopilar, porque para poder tener la mejor interpretación de las condiciones hidrológicas del subsuelo. Nuevamente repito, los métodos geofísicos son métodos indirectos que a través de mediciones de variables físicas en la superficie me permiten inferir las condiciones geológicas del subsuelo y obviamente también las características hidrológicas, en este caso, para la exploración de agua subterránea. Por lo tanto, la información es importante para la correlación de las variables geofísicas que estamos midiendo. Obviamente, ya con toda esta información que tenemos y todo ese modelo geofísico o geofísico que tenemos del subsuelo, a través de la correlación de los diferentes puntos que medimos en el sitio, podemos conocer la distribución de esas anomalías geofísicas asociadas a estratos saturados. Obviamente, si tenemos una distribución espacial bastante buena, podemos representar la distribución de la anomalía geofísica a través de un modelo tridimensional que me permita ver con mayor claridad la geometría de la anomalía asociada al estrato saturado, en este caso asociada al acuífero. Si tenemos un solo cuerpo o tenemos varios cuerpos con condiciones favorables de estar o de tener humedad o de estar saturado, ¿sí? Entonces,
la correlación de estos puntos pues, me permiten de alguna forma pues, tener esa visión tanto en sección o en un modelo tridimensional de la zona. Ok, entonces, viendo cómo es que a través de las mediciones geofísicas en superficie podemos inferir características del subsuelo, bueno, pues tiene muchas ventajas este tipo de métodos con respecto, digamos, las ventajas que tiene, pues es que la elaboración de la cartografía necesaria, si tenemos a través, como vimos en la imagen anterior, la correlación de varios puntos nos permiten hacer una distribución de los diferentes estratos por donde atravesó la corriente eléctrica y las podemos asociar a cuestiones litológicas. Y por lo tanto construir mapas a diferentes profundidades del comportamiento geológico o estratigráfico de la zona y obviamente su interpretación con respecto a las características de humedad o saturación de la misma, ¿no? Entonces, es una información bastante valiosa o podemos obtener a partir de estos métodos indirectos. También, obviamente, la realización de secciones estratigráficas del sitio o de columnas estratigráficas o electroestratigráficas, ¿sí? Porque estas columnas, por ejemplo, que nos permiten definir en un punto o en un sondeo eléctrico vertical, ¿sí? Cómo está distribuida la estratigrafía, pues es una herramienta bastante útil para, por ejemplo, para los perforistas, para saber cuándo pueden empezar a tener ya un cambio en la litología conforme van barrenando. Y obviamente hay que recordar que conforme van barrenando, las características pueden ser de estratos muy compactos o estratos bastante deslenables que pueden de alguna manera provocar derrumbes y dejar atrapada la tubería. Si no sabemos qué es lo que vamos a esperar después de un cierto corte que está llevando la barrena, pues entonces, si no tenemos información previa, pues vamos a esperar a ver cómo va a ser ese cambio de litología. Sin embargo, con este tipo de estudios, si ya inferimos una estratigrafía, el perforista sabe que se presenta o que está a punto de llegar a un cambio litológico y va a poder tomar las precauciones necesarias porque ya tiene una información previa, que puede ser un estrato que sea mucho más compacto que el que está cortando o puede ser que sea mucho más blando que el que está cortando. Entonces ya con su experiencia tomará las medidas necesarias para hacer esa transición sin que tenga ningún problema. ¿Sí? Obviamente, con la correlación que les comentaba de varios puntos de medición, podemos conocer la distribución del acuífero dentro del sitio que estamos analizando, su espesor y su distribución dentro de y por lo tanto podemos saber qué tanto potencial hidrológico tiene. ¿Sí? De igual manera, digamos, conociendo todas estas características del subsuelo y sus características hidrológicas inferidas, podemos de alguna manera proponer sitios viables para la perforación. O sea, podemos generar los mapas y con los puntos que son mucho más factibles de barrenar, porque también con esta información, como vimos en las imágenes anteriores de las columnas estratigráficas o las secciones electroestratigráficas que se generan, con esta información podemos ver la profundidad a la cual, la profundidad total a la cual puede ser proyectado un barreno, ¿sí? Y por lo tanto también conocer qué tipo de suelos puede o va a atravesar. Y esto me permite también de alguna forma conocer el costo de la barrenación, cuánto me va a costar esa perforación a tal profundidad con X o Y estratos que va a cruzar. ¿Sí? Entonces, son información bastante útil para, obviamente, el presupuesto general de lo que sería la exploración para un pozo, para la perforación de un pozo, ¿no? Obviamente tomado también a la que toda esta información pues nos sirve para poder de alguna forma también generar un portafolio de información que va a requerir la autoridad para poder dar la concesión para la barrenación. Entonces, son estudios que realmente permiten o dan información para algunos trámites administrativos dentro
en lo que sería el contexto de la gestión para la perforación de un pozo para agua, ya sea para riego o para uso urbano o incluso para uso industrial, ¿sí? Entonces, de alguna forma, pues son estos métodos bastante útiles que proporcionan una gran información para este tipo de gestiones. Obviamente, como les comentaba, pues todo esto está normado. Generalmente, aquí en México, la Comisión Nacional del Agua es la que rige o norma todas este tipo de actividades, y para ello tiene la norma 003 que permite o que solicita una cierta información para poder dar la concesión de perforación, siempre garantizando que no haya una contaminación del acuífero. Información valiosa que pide para poder dar este tipo de concesiones y que realmente el sitio cumple con las condiciones de la norma 003, pues es que se dé un croquis de localización del pozo, que también lo proporcionan los estudios geofísicos, el registro eléctrico, ya sea el registro previo para la ubicación del punto de barrenación y conocer la profundidad a la cual se va a llegar, ¿sí? Como también el corte litológico inferido que posteriormente a través de la barrenación se va a corroborar, y también se va de alguna forma a corroborar para poder ver y correr de alguna forma el sitio o el registro eléctrico que posteriormente va para poder hacer el diseño del pozo, ¿sí? Y poder aprovechar o echar a producir este pozo de una manera más eficiente, conociendo perfectamente bien los estratos y los espesores ya con este registro de pozo, el registro eléctrico de pozo, ¿sí? Obviamente toda esta información tiene que ir de alguna forma recopilada en una memoria de cálculo para tener la evidencia y de toda la información de ese pozo, ¿no? Obviamente una vez después de que ya se empezó a hacer las condiciones y el aforo para poder definir cuánta agua nos va a proporcionar este pozo, pues también es necesario el agua mandarla, analizarla a través de ciertos análisis físico-químicos para ver la calidad que tiene esta agua. Entonces son registros que de alguna manera se deben de hacer antes y después de la perforación, ¿no? Obviamente en el caso de los métodos geofísicos, el papel importante que juegan estos es antes de la perforación. ¿Para qué? Para dirigir la perforación hacia un objetivo específico de una profundidad específica, de obtener, digamos, un estrato con características favorables para encontrar el agua. O sea, con estas técnicas lo que se pretende es, de alguna manera, reducir el riesgo de barrenar y no encontrar el objetivo. Utilizando estas técnicas y encontrando las evidencias de saturación a través de métodos indirectos, ¿sí? Que son similares a lo que podría ser un barreno mecánico. Entonces ya cuando se lleva a cabo la barrenación ya tenemos información disponible, ¿sí? Entonces en ese caso pues reducimos el riesgo de llevar a cabo un barreno digamos seco o negativo, ¿no? La idea es tener información para que los barrenos sean positivos, o de alguna forma barrenar en aquellos sitios donde hay la mayor probabilidad de encontrar un estrato saturado. Obviamente a través del estudio de una anomalía geofísica, en este caso geoeléctrica, que me indica que puede estar ahí un estrato con condiciones de humedad favorable para contener agua subterránea. Por lo tanto, las ventajas que puede tener este tipo de exploración hidrológica, incluyendo, digamos, o más bien los métodos geofísicos dentro de lo que es la exploración hidrogeológica, pues es que reduce los gastos innecesarios por un desconocimiento de la profundidad de perforación y obviamente pues el desconocimiento de la distribución del acuífero, digamos, en el sitio. Entonces,
el hecho de tener información, pues obviamente que va a reducir gastos, ¿sí? Porque sabemos hacia qué profundidad vamos a dirigir el barreno, ¿sí? Y sabemos también en qué punto de nuestro sitio podemos barrenar. Los resultados también de estos estudios generalmente son útiles para la gestión, para la autorización de una concesión de perforación para extracción de agua subterránea. Generalmente las autoridades de agua correspondiente que dan este tipo de concesiones para perforación de pozos de agua, por lo general piden a qué profundidad vas a encontrar el acuífero, ¿sí? Y te piden estudios de este tipo, ¿sí? Que garanticen que el sitio donde estás solicitando la barrenación, pues tienes posibilidades de que vas a encontrar un estrato saturado. Y la única forma de saber eso es a través de este tipo de estudios. Obviamente, la realización de este tipo de estudios, pues como mencioné anteriormente, pues va a aumentar la probabilidad de éxito en la obtención de agua en una barrenación. No quiere decir que el hecho de hacer este tipo de estudios ya garantizas que vas a obtener agua, pero sí aumentas las probabilidades de obtenerlas, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las ventajas que puede llevar a cabo el incluir este tipo de estudios geofísicos en toda esta exploración hidrogeológica. ¿Sí? A manera de conclusión, podemos de alguna forma decir que los estudios geofísicos en la exploración de agua subterránea nos permite inferir la estratigrafía del sitio. Nos permite de alguna forma proponer sitios favorables para la perforación y determinar la profundidad óptima a la cual podría el barreno exploratorio encontrar estas condiciones de humedad, ¿sí? Entonces, son de alguna forma características que solamente un estudio geofísico nos puede dar, tomando en cuenta que estas características son inferidas a través de mediciones en la superficie. Por lo tanto, la geofísica pues, nos va a llevar hacia la perforación o a sitios para la perforación hacia un objetivo dirigido, que es una anomalía geofísica o geoeléctrica asociada a un estrato con condiciones favorables de humedad debido a sus características eléctricas. Bueno, por mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado esta plática y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan al respecto. Ok, sí, entramos ahora a la sección o a la parte más bien de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas hechas aquí en los comentarios. Bueno, primero que nada, nos comenta Gerardo Gómez, que es un gusto verlo, maestro. Saludos, Gerardo, muchas gracias por participar con nosotros. También tenemos un comentario de Julio, saludos desde Perú. Muchas gracias, Julio, también por acompañarnos. Saludos desde México también, espero te encuentres muy bien. Gord nos dice que excelente apreciación, muchísimas gracias, Gord, y también gracias por acompañarnos. Y aquí tenemos una pregunta de Ernesto Novelo, y la pregunta es, ¿cuántos puntos de medición o CEPs mínimos son recomendables para tener un dato confiable en la generación de una sección estratigráfica? En realidad, digamos, el número de puntos confiables va a depender de las dimensiones o de la longitud de la sección estratigráfica. Y obviamente, si tenemos una longitud bastante alta, bastante larga, por ejemplo, tendremos que de alguna forma tener un buen número de secciones que nos permita de alguna forma inferir a través de esta correlación el estrato saturado, o sea, que sí realmente tenga cierta conexión. Si realmente un perfil estratigráfico muy largo y nomás tenemos 3 sondeos eléctricos verticales, de alguna forma pues vamos a perder esa conexión
entre un sondeo y otro, y no sabemos realmente si la correlación pudiera entre el estrato saturado y a una distancia tan grande, pues tenga esa extensión. Puede haber, hay que recordar que en el subsuelo puede haber estructuras que me pueden desplazar los estratos, y obviamente puede ser que dependiendo de las dimensiones o de la forma de la estructura, que sí se correlacione hacia el otro sondeo, o que realmente sea prácticamente vertical, que ya no esa correlación o ese estrato ya no continúe hacia las otras, hacia el otro sentido de la sección. Entonces, eso relativo, va a depender de las condiciones, de la longitud del sondeo, aquí, perdón, de la sección. Aquí en México, desconozco por qué de alguna forma en el caso de la Comisión Nacional del Agua recomienda mínimo 3 sondeos para escoger uno, ¿sí? Realmente yo creo que las condiciones geológicas y geomorfológicas del sitio deberían de ser las que de alguna forma indiquen cuántos puntos de medición serían necesarias para poder tener una mejor definición de un estrato saturado, no un cierto número especificado por una institución, ¿no? Son 3 y solamente 3, ¿no? Independientemente de las dimensiones del lote o de la parcela que quieres, donde vas a estar haciendo los estudios. Obviamente, el número de puntos se puede inferir también a través de la información adicional que se tiene, la interpretación de imágenes satelitales, el tener alguna otra información relacionada con otro tipo de método geofísico que nos dé evidencias de zonas de almacenamiento de agua a través de la humedad o de fracturamiento, ¿sí? O de acumulación de cuencas donde se ha depositado una gran cantidad de sedimentos y que permitan de alguna manera la acumulación de agua en esos sitios. Obviamente eso nos permite también de alguna forma ubicar mucho mejor los sitios para canalizar los sondeos eléctricos verticales o electromagnéticos de una manera mucho más adecuada. Bueno, Ernesto, esperamos que se haya respondido satisfactoriamente a tu pregunta. Si no, igual nos puedes hacer saber por los comentarios, o si es que se generó alguna nueva duda, también con mucho gusto. También César Alvarado nos pregunta que cuáles son las limitaciones de los SEP y en qué tipo de litología es de mayor dificultad su ejecución. Mira, los sondeos eléctricos verticales generalmente es uno de los métodos más aplicados para la exploración de agua subterránea, pero así como todos los métodos geofísicos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Una de las desventajas operativas que tiene el método es que para poder tener grandes profundidades necesitamos abrir grandes distancias de las aberturas A y B. Entonces, eso a veces en campo es una limitante porque no tienes la suficiente distancia o tienes que invadir propiedades que a veces están fuera de la propiedad donde estás haciendo el estudio, entonces tienes que pedir algunos permisos, y en algunas ocasiones te lo permiten y en algunas ocasiones no tanto, no te lo permiten. Entonces, eso puede ser una limitante en cuestión a la parte de profundidad, de ganar profundidad. Bueno, también hay ciertas características ya propias del terreno o de las condiciones geológicas del sitio que también de alguna forma limitan las características de los sondeos eléctricos verticales, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay ciertos, por ejemplo, cambios muy bruscos de resistividad entre un estrato y otro. Digamos, por ejemplo, estoy midiendo un electrodo, está en un estrato que tiene características muy conductoras, y el otro electrodo de corriente o de potencial está en un estrato donde son características muy resistivas. Entonces, eso también de alguna forma mete cierto ruido, que es una situación natural del suelo, ¿sí? Hay que recordar que desde el punto de vista teórico,
los sondeos eléctricos verticales, desde su punto de vista teórico, son las condiciones ideales para poder de alguna forma tener los mejores resultados, pues que sean planos. Obviamente son ciertas limitantes. En el subsuelo lo que menos tenemos a veces son capas planas, generalmente tenemos estructuras plegadas o de otro tipo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la teoría, eso es lo que nos dice de alguna forma la teoría de lo que es el sondeo electrovertical, y obviamente pues hay que respetar ciertas características. Y otra podría ser el limitante de ruido que pudieran tener los sondeos eléctricos verticales, es que desde el punto de vista teórico nos dice que tenemos que tener los sondeos tienen que estar sobre una línea lo más recto posible, ¿sí? Sin embargo, ya a grandes distancias puede haber cierto sesgo entre esa línea. Entonces, por lo tanto, los voltajes o los potenciales que están en función de la distancia, pues obviamente también tienen ciertas condiciones de ruido que pudieran estar asociado también por no mantener un arreglo lo más estricto posible a como marca la teoría. Entonces, son varios factores que hay que determinar y ver con respecto al uso y la aplicación de los sondeos eléctricos verticales. Muchísimas gracias, maestro. Y también gracias, César, por participar. Esperamos que también tu respuesta haya sido satisfactoria. Muchas gracias también por participar con nosotros. Para los que nos preguntan por Facebook, en unos momentos también tendremos sus preguntas. Terminaremos con las de este chat y luego iremos con las de Facebook. Bueno, Daphne Piña nos pregunta que si es más recomendable realizar, si sondeos eléctricos verticales o tomografía de resistividad eléctrica, y por qué. Ok, son diferentes situaciones. De alguna forma, en el caso de la tomografía eléctrica, bueno, en el caso del sondeo eléctrico vertical, como lo mencioné durante la plática, es una información vertical, como su nombre lo dice, ¿no? Es puntual, es dentro de lo que es el punto donde se está haciendo el punto de atribución hacia la superficie. O sea, ganamos profundidad, sí tenemos, digamos, de alguna forma, una mayor profundidad a través de un sondeo eléctrico vertical, de alguna manera mucho más práctica o más, digamos, entre comillas, más fácil, tomando en cuenta todas las limitantes que les dije anteriormente, ¿sí? En el caso de la tomografía eléctrica vertical, pues es un escaneo horizontal y a profundidad. Entonces, de alguna forma, también tenemos una buena resolución de manera lateral, ¿sí? Y obviamente, para ganar profundidad, pues necesitamos una gran cantidad de escaneos y también longitudes bastante grandes de la sección. Entonces, aquí lo que se esperaría, para escoger un método u otro, tendríamos que ver qué es lo que queremos, cuál es el objetivo, a qué profundidad está el objetivo que queremos detallar. Si el objetivo es, digamos, prácticamente somero, obviamente que las tomografías eléctricas verticales nos podrían dar una buena resolución de este objetivo, porque nos permitirían ver de manera lateral todas las variaciones que pudiera tener este estrato saturado. Pero si es profundo, si es mucho más profundo, entonces ahí desde mi punto de vista, los sondeos eléctricos verticales nos darían una mayor información a profundidad desde el punto de vista mucho más, digamos, con menos tiempo de realización, porque realizar una tomografía eléctrica que nos dé profundidades de 200 o 300 metros, necesitamos primeramente un equipo ya mucho más especializado para poder, o abrir dipolos mucho más grandes para poder ganar esas profundidades, y obviamente las longitudes de la sección serían mucho mayores. Y obviamente también tendríamos esa limitante. Y en algunas ocasiones, para cuestiones de exploración de agua, sobre todo años atrás, a mayores profundidades, pues ya no era tan costeable andar explorando a esos niveles de profundidad, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí va a depender mucho de la profundidad que tienes. Ahora, otra ventaja que
tiene la tomografía eléctrica, la tomografía eléctrica, por ejemplo, en zonas donde tengo acuíferos o zonas, desde el punto de vista de una geología complicada, complicada en el sentido de que tengo mucho material rocoso, o dicho de otra forma, la tomografía eléctrica resistiva nos podría dar una buena resolución en aquellos acuíferos de roca fracturada, ¿sí? Porque nos permitiría definir perfectamente bien las fracturas a través de un escaneo horizontal. En el caso del sondeo eléctrico vertical no nos permitiría, al menos que la fractura sea atravesada por el sondeo eléctrico vertical, por varios sondeos y lo podamos de alguna manera correlacionar. Pero en ese caso, digamos, las tomografías serían de mucha más utilidad porque nos permite escanear, digamos, de manera lateral y poder ver cómo está inclinada o cómo está distribuida ese sistema de fracturamiento por donde está circulando el agua en esas rocas. Entonces, va a depender el que escojas uno o escojas otro de las condiciones geológicas y estructurales que pueda tener tu sitio. Hay que recordar que los métodos geofísicos son una herramienta necesaria, bueno, básica para poder resolver problemas geológicos, pero tenemos que entender perfectamente bien cuál es el problema geológico que queremos resolver para poder escoger el método adecuado que nos dé las características que queremos y poder alcanzar el objetivo que estamos planteando. Ok, bueno, muchas gracias también, maestro, por respondernos esta pregunta. Alejandro Medina nos pregunta si es posible diferenciar entre agua dulce y agua salada con los sondeos eléctricos verticales. De hecho, esta es una de las cosas que pues mejor se definen con respecto a los sondeos eléctricos verticales. Hay que recordar que un agua con alto grado de salinidad pues es bastante conductora. Entonces, en acuíferos salinos, en acuíferos costeros, para poder definir la línea de intrusión salina, pues obviamente que uno de los métodos favorables para poder determinar esto es los métodos geoeléctricos, a través de los cambios de la resistividad entre lo que sería, digamos, la distancia que hay entre la costa hacia continente, ¿no? Y ver cómo va de alguna forma cambiando la resistividad conforme me voy adentrando hacia el continente. Entonces, por supuesto que sí se puede, y de hecho, como les comentaba, en acuíferos costeros es uno de los métodos que se utiliza para definir la línea de la intrusión salina. Okay. Bueno, gracias Alejandro Medina por participar y por tu pregunta. También nos pregunta Sergio Aguilar si existe algún criterio geológico para aplicar ya sea un sondeo eléctrico vertical o un TEM. Más que criterio geológico, yo creo que es la facilidad con que se hace uno y se hace otro. Como lo mencioné anteriormente, en el caso de los sondeos eléctricos verticales, para poder ganar profundidad necesitas extender grandes distancias tus electrodos A y B. En el caso de los métodos electromagnéticos como el TEM, obviamente esa facilidad de campo no es tan restrictiva porque puedes ganar profundidad. Si llegara a haber algún criterio desde el punto de vista, bueno, desde mi punto de vista muy particular, yo siento que para buscar acuíferos ya mucho más profundos, es más conveniente hacer sondeos de tipo TEM, por la dificultad que tiene con los sondeos eléctricos verticales de hacer grandes extensiones, ¿sí? Y que en algunas ocasiones a veces no tenemos las distancias suficientes para poder abrir lo suficiente como para poder penetrar a grandes profundidades, ¿no? Entonces, en ese caso, los métodos electromagnéticos como el TEM, pues jugarían un papel importante porque sí nos permitirían alcanzar las profundidades de estos estratos o de estos estratos saturados mucho más profundos. Gerardo Gómez también nos pregunta, en dado caso, si en la superficie llegáramos a tener un estrato arcilloso de gran potencia, ¿es posible penetrarlo para seguir estudiando los estratos subsecuentes o la corriente eléctrica se quedaría en esos estratos conductivos?
Generalmente los estratos arcillosos en muchos de los métodos geofísicos es un problema, ¿sí? Si tenemos grandes estratos arcillosos que realmente no nos permiten ganar profundidad, y es ahí donde yo les comentaba que la abertura de los electrodos en los sondeos eléctricos verticales, desde el punto de vista teórico, gano profundidad. O sea, desde el punto de vista teórico, el A en 2 es la profundidad teórica. O sea, si yo abro 800 metros de A hasta B, el A en 2 serían 400. Teóricamente estaría profundizando a 400 metros. Pero eso es desde el punto de vista teórico. Y posiblemente se cumpla en un medio homogéneo e isotrópico, pero en un medio como el terrestre, desde el punto de vista real, que lo que menos tiene es homogeneidad e isotropía, pues entonces realmente no es una profundidad. Va a depender mucho de las características eléctricas de los diferentes estratos que componen el subsuelo en donde se está de alguna forma haciendo el estudio. Por supuesto que si tú tienes de alguna forma, digamos, un generador de corriente que mande la potencia suficiente para saturar de alguna manera un estrato arcilloso de gran espesor, y estés hablando de que estás abriendo a grandes extensiones, pues lo podrías atravesar, ¿sí? Porque de alguna forma estás abriendo, tus aberturas van a ser muy extensas y te va a dar como para poderlo atravesar si tienes la energía eléctrica suficiente para enviar y saturarlo. De lo contrario, digamos, a veces para exploraciones someras, en algunas ocasiones para agua se consideran exploraciones someras a 200, 100, 200, 300 metros. ¿Sí? En algunas, los equipos traen integrado alguna fuente de energía que a veces no es suficiente para atravesar espesores muy grandes de arcilla o de algún otro material súper resistivo, ¿no? Alguna roca muy compacta. Y en ese sentido, pues puedes abrir los 300 o 400 metros y no haber profundizado ni siquiera 15 metros, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso también, por eso, de alguna manera les decía al principio que una de las características importantes para poder tener éxito en todo esto de la exploración es conocer la geología, o sea, para poder definir el mejor método que me puede dar el mejor resultado para los objetivos que ando buscando, en este caso, agua subterránea, ¿no? Entonces, sí, las condiciones geológicas juegan un papel importante para la perforación, bueno, para la profundidad alcanzada o la profundidad de exploración alcanzada en los métodos indirectos. Ok, bueno, muchas gracias, Gerardo, por participar con tu pregunta. Bueno, seguimos con otra pregunta de Ernesto Novelo. Nos pregunta que ¿qué fabricantes son recomendables para la adquisición de equipo geoeléctrico? Fabricantes, hay un montón de fabricantes en el mundo, ¿sí? ¿Cuál, digamos, es difícil decir cuál es el mejor, ¿no? O sea, obviamente hay marcas que ya son internacionalmente reconocidas y que todo el mundo quiere ese tipo de instrumentos porque son muy conocidos y ya es una garantía, ¿sí? Sin embargo, en el mercado hay una gran cantidad de fabricantes que no son conocidos y que tienen de alguna manera una buena son instrumentos que tienen una buena electrónica y que están regidos por normas internacionales en cuestiones de fabricación y de regulación de la fabricación de estos métodos. Entonces, yo creo que escoger, digamos, decir qué fabricante es el mejor es muy difícil. O sea, hay muchos fabricantes, desde los canadienses, que son muy conocidos, los canadienses, como hay suecos, como hay checos, hay chinos últimamente. Los chinos están metiendo mucha tecnología a la instrumentación geofísica y hay equipos bastante buenos que compiten con los canadienses, ¿sí? Sin embargo, obviamente, en el mundo, por las condiciones que se tenían de que anteriormente, digamos, los equipos
más distribuidos dentro del campo de la geofísica eran de origen canadiense o estadounidense, pues entonces, de alguna forma, son los que tienen un mercado mucho más ganado, ¿no? Pero, obviamente, fabricantes en el mundo hay muchos, y obviamente muchos de buena calidad. Ok. También tenemos otra pregunta. Jonathan Romero nos pregunta que si cuál es la respuesta geoeléctrica ante plumas contaminantes como relaves mineros. Generalmente las respuestas geoeléctricas en cuestiones de contaminación, pues va a depender mucho de las características del contaminante y su interacción con el suelo, ¿sí? Entonces, dentro de los deslaves mineros, ¿sí? Pues habría que ver, digamos, no sé si se refiere a lo que sería la zona de residuos o presas de jale o derrumbes a través por colapsos de las cuestiones mineras. O sea, entonces, no sé a qué tipo de problema en este caso de deslave minero te refieras, pero en términos generales las características, digamos, de la respuesta eléctrica de uno u otro material, pues va a depender de varias cosas, va a depender de la compactación que tenga el suelo o la roca, del grado de porosidad incluso que tenga y de permeabilidad, del grado de saturación que pueda tener, la química de los fluidos que están saturando esa roca, o sea, de alguna forma va a depender también de la salinidad de ese fluido o del contenido de arcillas. A veces en algunas ocasiones está una roca muy fracturada y las fracturas están rellenadas por arcilla, ¿sí? Entonces, de alguna forma, eso también cambia las características eléctricas del subsuelo. O en algunas ocasiones, sobre todo en cuestiones mineras, el proceso de la alteración hidrotermal también en esas zonas o esa zonificación por efectos de alteración hidrotermal, donde algunos minerales cambian por los efectos de presión o temperatura a ciertos minerales arcillosos, pues también hay una variación de la resistividad en ese sentido. Y en la cuestión de contaminantes, pues también el vertido de una sustancia contaminante dentro del subsuelo, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, pues va a depender del tiempo de residencia que tenga ese contaminante dentro del subsuelo. Hay que recordar que en el suelo también existen ciertas condiciones químicas que pueden cambiar en el momento en el que un fluido contaminante penetra a través de él, y también hay cierta actividad bacteriana que puede actuar sobre el contaminante y cambiar sus propiedades físico-químicas del mismo. Y entonces, eso va a depender también de las condiciones del tiempo que pueda estar, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en un derrame de hidrocarburos, hacer un estudio geoeléctrico 2 días o 3 días después del derrame que hacerlo 4 o 5 meses después o un año después. Las condiciones eléctricas cambian por toda esta actividad que se desarrolla en el subsuelo y toda esa interacción que ya tiene el fluido con el suelo. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para poder de alguna forma idealizar la respuesta que yo espero con algún método geofísico que quiero aplicar. Ok, creo que para esa sección de preguntas ya se terminó. Bueno, ya no hay más preguntas aquí. Vamos a abordar las que tenemos por vía Facebook Live. Bueno, primero, Giovanni Arroyo nos dice, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En el contexto de la escasez de agua que se vive en México y en el mundo, ¿cuál sería el panorama laboral de los geofísicos en la búsqueda de agua subterránea? Esa es una buena pregunta. Yo creo que dentro de lo que del panorama, como mencioné anteriormente, día con día se está necesitando cada vez mucho más agua y cada vez los niveles freáticos van cada vez mucho más abajo, ¿no? Más abajo, más abajo, más profundos. Por lo tanto, se necesita tecnología para poder alcanzar esos niveles de profundidad.
Y por lo tanto, una de las alternativas para poder de alguna forma identificar ese tipo de acuíferos profundos, pues son los métodos indirectos, entre ellos los métodos geofísicos, ¿sí? Por lo tanto, pues, desde el punto de vista de panorama, del panorama laboral para un geofísico que se dedique a la exploración de agua subterránea, yo creo que ya no es tan a futuro, ya es de alguna manera una realidad en el presente, o sea que es necesario ya empezar a buscar este tipo de métodos o las metodologías más actualizadas que están de alguna forma saliendo día con día para poder buscar ese tipo de acuíferos profundos. Entonces, yo creo que el panorama laboral para el geofísico en cuestiones de agua subterránea pinta bien. O sea, ¿por qué? Porque día a día la demanda es mucho mayor y la escasez del agua es también mayor, ¿no? Entonces, se necesita de alguna forma conocer dónde están esos mantos profundos, pero más que conocerlos y tratar de aprovecharlos, pues también es necesario conservar y de alguna forma cuidar los que tenemos para obviamente no acabarnos la poca o mucha agua que todavía tenemos, ¿sí? Entonces, contestando tu pregunta, Giovanni, pues yo creo que es un panorama pues bastante bueno, que se puede pintar ya no tanto a mucho futuro, sino ya en un prácticamente futuro inmediato, ¿no? Ok. Muchas gracias, Giovanni, por participar vía Facebook. Esperemos que igual tu respuesta haya sido contestada satisfactoriamente. También Eduardo Martínez nos pregunta que si cuál es el factor que más influye para saber qué método se debe utilizar en la búsqueda de agua. El factor que más influye, ¿sí? Pues, digamos, hablar de un factor no es mucho, no es que si este factor no se cumple o no. Yo creo que es de alguna forma la ubicación, dónde está ubicado el sitio donde quieres hacer la exploración y por supuesto ubicarte en el sitio y ubicar desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista de la cuenca hidrológica en la que estás, ¿sí? No es lo mismo si está tu sitio en el parteaguas, si está en la zona de transmisión del agua subterránea o está en la zona de acumulación, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de ubicación, tanto geológica como hidrológica o hidrológica, ¿sí? Pues te va a ayudar mucho, ¿sí? Para poder de alguna forma buscar toda la información adicional que te va a ayudar a la interpretación. Es importante ubicarte desde el punto de vista geológico y buscar todas las informaciones disponibles que te ayuden para poder corroborar o correlacionar más bien tus resultados geofísicos con la información existente. Hay que recordar que la geofísica es interpretativa, o sea, la geofísica obtienes datos, mides datos a través de variables o a través de la medición de un campo natural o inducido, ¿sí? Y con base a esas mediciones o a esos datos, tú vas a transformar esos datos en información hidrológica, en información minera, ambiental, etcétera, ¿no? Pero para poder de alguna forma tener una mejor interpretación, también necesitas datos adicionales. Es necesario hacer una investigación bibliográfica para ver los estudios existentes en esa zona, cuántos estudios ha habido o existen en la zona de los similares a los que vas a hacer, para poder tener una visión mucho más general de lo que puedes encontrar, ¿sí? Y cómo lo vas a poder correlacionar y de alguna forma cómo vas a poder interpretar tus resultados, ¿sí? Y obviamente, pues que tu interpretación a través de la información que tú dispongas, pues sea lo más veraz posible y pegado a la realidad del sitio donde estás ubicado. Y eso te lo va a dar la información disponible que puedas obtener del sitio donde vas a llevar a cabo la prospección.
Bueno, muchísimas gracias, maestro. Bueno, por parte de Facebook, ya no hay ninguna pregunta más la cual se deba abordar. Entonces, creo que con esto podríamos entonces dar por concluido este webinar. De igual forma, cualquier otra pregunta, cualquier otra situación, duda o comentario, también nos los pueden saber, nos los pueden hacer saber. Creo que en el chat está nuestra información de contacto, nuestros números de teléfono, al igual que en este pequeño video que se está corriendo. Con muchísimo gusto estaremos para atender cualquier pregunta o duda, o también sobre sus proyectos. Con muchísimo gusto estaremos apoyándolos para que sus proyectos tengan mayor éxito también. Entonces, a nombre de todo GSG Geofísica, les agradezco muchísimo el haber participado y estar presentes en esta charla. El siguiente mes esperemos tener también un nuevo tema para abordar otro problema geofísico también de interés, así que, bueno, estén pendientes ahí por las redes sociales. Ok, pues muchas gracias por su presencia y sus preguntas.